Buenas tardes. Tomen asiento, por favor, los que no habían tomado asiento. Y los niños, si pueden pasar a su clase. Son las 12:44. Avísenme como a las 3:44. No se crean. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe, nos hable, nos ministre. Padre, Señor, gracias, Señor, por este tiempo delante de ti, Señor, porque nos congregamos a ti, a glorificarte, a adorarte y aprender de ti, Señor. Gracias porque tú tienes un pueblo, Dios, en todo el mundo. Tú te has reservado un remanente y deseamos ser ese remanente, Señor. Abrimos y disponemos nuestro corazón a tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí a que no hable yo, no ponga mi pensamiento, mi opinión, sino seas tú, Padre, tu palabra pura fluyendo a través de esta vasija, Señor, y que yo sea una vasija limpia, Señor, consagrada a ti y temerosa de ti, Señor, cada día más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Podamos estudiar algo y la pregunta de hoy es, ¿existe el más allá? ¿Ustedes qué piensan? Porque he encontrado gente que dice, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Pero yo pienso esto, pienso el otro, ¿no? ¿Existe el más allá? ¿Usted qué piensa? Porque usted realmente ¿qué cree? Porque me he dado cuenta que hay gente que viene a las congregaciones y lee la palabra, pero realmente ellos creen otra cosa. ¿Qué creen ustedes? Yo no sé, pero no sé si yo no fui una niña normal o muchos niños hagan eso, pero yo recuerdo que uno de mis pensamientos cuando yo estaba en kinder, así literal, recuerdo, porque tengo muy buena memoria de mi niñez, yo me preguntaba, ¿qué hay? ¿Qué hay después de la muerte? Porque es una realidad que la muerte es algo que sabemos que existe desde que somos niños. Desde que somos niños sabemos que existe la muerte. Y yo creo que de niños le tememos más que a nuestra propia muerte, le tememos a la muerte de nuestros papás, de un ser querido. Y esa pregunta está en la Biblia. Vamos a ver a Job 14:14. Voy a tratar de que Dios me ayude a darle el tiempo preciso a cada versículo para no andar demasiado en algo y luego irme muy rápido. A veces me pasa eso. 14:14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Aquí se hace esta pregunta, Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? O sea, la pregunta es, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe algo más allá cuando nos morimos? Porque la muerte es muy real. Lo único seguro en este mundo es la muerte. Eso es lo único seguro que tenemos, que vamos a morir. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que al mundo no le gusta hablar de eso. Platicaba yo una vez con una persona que es muy, muy inteligente, una persona que humanamente es muy exitosa y creció, pero no nació de nuevo creció en un ambiente protestante. Y entonces, platicando acerca de mi papá, porque le acababan de diagnosticar el cáncer, está platicando esto, y que estaba muy avanzado, y hablando acerca de eso, yo dije que a veces me he preguntado, yo no sé si tú te lo has preguntado, me he preguntado cómo voy a morir o de qué voy a morir si Dios no viene. ¿Alguna vez tú te lo has preguntado? O sea, yo no le tengo miedo a la muerte, ni tampoco a cómo voy a morir, pero a la vez causa temor el saber cómo voy a morir o cómo va a morir un ser querido. Porque cuando mi papá estaba enfermo, a mí me daba temor. No tanto el que él se fuera, porque yo decía,
lo voy a extrañar muchísimo, pero Dios me ayudará y yo sé que Él es un siervo de Dios, pero me daba temor a verlo sufrir. ¿Ustedes han tenido miedo a eso? Me daba temor porque algo de las cosas más fuertes que puedes enfrentar es ver a un ser amado sufrir y no poder hacer nada por aminorar ese sufrimiento. Y entonces yo le decía a él, a veces me pregunto cómo voy a morir. Y esa persona me contestó, no pienses en eso. Y me di cuenta que el hombre promedio y la mujer promedio saben que van a morir, pero no les gusta pensar en eso. Es algo que no queremos hablar. Y es más, ahorita les voy a, por aquí tengo escrito algo que un sociólogo de una universidad comentó acerca de México. México festeja el Día de la Muerte y es tan famosa nuestra celebración de esta tradición mexicana en el mundo que se han hecho películas y hay gente de otras partes que cuando los conozco por temas de trabajo me han preguntado acerca del Día de Muertos, porque se han hecho películas, les llama la atención el Día de Muertos. Y este sociólogo, este doctor, sociólogo mexicano, dijo esto: si no simbolizáramos a la muerte y no la hiciéramos amable, nos volveríamos locos. Así escribió. Este sociólogo fue el doctor Fernando Plasencia Martínez. Dijo, si no simbolizáramos a la muerte y no la hiciéramos amable, nos volveríamos locos. Continuó diciendo, porque la única certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir. Por eso la llenamos de sentido. Dice, incluso en México nos burlamos de ella, pues al ridiculizarla se contribuye a temerle menos. Se hacen calaveritas, ¿no? Nos reímos de la muerte, que les tiró las patas, jajaja, pero es como un enemigo, una sombra que está desde nuestra infancia, la muerte, la muerte. Y hay muchas religiones orientales, el budismo, hay muchas, ¿cómo se podrá decir? Ramas del budismo, que básicamente la más fuerte son ateos, ellos no creen en la vida después de la muerte. Está el hinduismo, que el hinduismo cree en la reencarnación. Hasta que puedes reencarnar, depende de cómo te hayas portado en esta vida, vas a reencarnar en alguien superior o en alguien inferior, ¿no? Un animal, puedes reencarnar en un animal. Hasta hay películas, ¿no? Que las ponen así muy, muy tiernas de que murió el papá y reencarnó en el perro, ¿no? Qué cosas tan disparatadas. El Islam, quién sabe, porque el tema de Alá es muy complicado y el Islam sí cree en la vida eterna, pero ellos no creen en Cristo, entonces no hay vida eterna, ¿verdad? Solamente la Biblia nos enseña que la vida eterna es en Cristo. Los mormones, los testigos de Jehová, la religión tradicional, creen mucho en las buenas obras. Por eso andan unos tocando las puertas, ¿no? Les cierras la puerta, ellos ganan puntos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Segundo libro de Pedro, no lo busquen, segunda carta de Pedro 1, 19 y 21, dice que tenemos la profecía más segura. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios? Este libro, que a lo mejor muchos me escuchan y dicen, no, pues ese es para ignorantes, es un cuento de hadas. Yo te voy a decir, alguien que lee este libro, obviamente, si Dios no te abre los ojos espirituales, nunca lo vas a entender, pero alguien que lee este libro se va a dar cuenta que no es cualquier libro. Alguien me preguntó, oye, ¿tú defiendes la Biblia? Y yo, no, la Biblia me defiende a mí. Es la realidad. No necesita la Biblia defensa porque la Biblia ha sido el libro más quemado, más ridiculizado, más cuestionado, pero la gente muere y la Biblia sigue. Reyes han muerto, emperadores han muerto, opositores han muerto, se han burlado, han hablado y hoy seguimos estudiando la Biblia, traduciendo la Biblia y lo mejor es que la Biblia, que es la palabra de Dios, cambia vidas. Esto es la palabra de Dios. No hay un libro más rico.
en poesía, en escritos literarios. ¿Cómo está escrito en la Biblia? No hay. No hay libro que conteste las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Hay vida después de la muerte? Vamos al libro de Eclesiastés. Algo que yo me preguntaba es, yo me preguntaba de niña, ¿y qué tal si nos morimos y ya no hay nada? ¿No? O sea, me cuestionaba si realmente había algo después de morir. Y aquí Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento, ¿cómo dice? Tira. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Dice, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Cuando estudiamos este libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón y lo empezamos a leer, y ya he compartido esto en el discipulado acerca del libro de Eclesiastés, es como si un ateo estuviera escribiendo este libro, porque está diciendo en pocas palabras qué chiste o qué propósito tiene estar aquí. ¿Para qué? Dice versículo 23, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Generación va y generación viene y siempre es lo mismo. Parece que era un filósofo existencialista el que escribió esto. Pero los filósofos existencialistas no existieron sino como 3,000 años después de que se escribió este pasaje en la Biblia. Y esos filósofos existencialistas, ¿sí? Como disculpen mi alemán, Friedrich Nietzsche, o por ejemplo un francés, Jean-Paul Sartre, ellos hablaban del vacío de la vida, o sea, no tiene chiste existir. ¿Qué propósito tiene el vivir? Siempre es lo mismo, naces, tienes problemas, sufres, ¿verdad? Creces, estudias, trabajas, experimentas sufrimiento, porque no hay ser humano en la tierra que no experimente el sufrimiento. Creo que de las primeras emociones y sensaciones que un ser vivo tiene es el sufrimiento, en cualquier magnitud y tamaño. Bueno, te casas, a lo mejor si te casas o tienes hijos y puedes tener hijos, trabajas, te haces viejo y te mueres y ya se acabó. Y ese ciclo se repite una y otra y otra y otra vez como algo en el que, ¿cuál es el fin? Es como, por ejemplo, cuando juegas un juego de mesa, y perdón que diga este juego de mesa, pero no conozco muchos juegos de mesa. A lo mejor ustedes se podrán decir otro mejor ejemplo, pero un juego de mesa que me gustaba mucho, todavía me gusta, pero nadie juega conmigo. El Turista Mundial, ¿alguien ha jugado Turista Mundial? Es como lo mismo. Llega un punto en el que, ¿qué dices? Ya me aburrí. Y creo que es lo mismo y no llegas a ningún lado, ¿no?
Por ejemplo, de repente dices, bueno, ya vamos a terminarlo aquí para ver quién ganó, ¿no? Si no es lo mismo, es una faena. Así hubo un hombre, un escritor muy famoso, Ernest Hemingway, que era un ateo y terminó suicidándose, que hizo un libro que le puso el nombre del libro basado precisamente en este capítulo de Eclesiastés. Le puso El sol se levanta, pero en español, o El sol se pone, pero en español le pusieron fiesta a este libro. La tradujeron como fiesta, pero el original era El sol se pone, porque toma este pasaje de Eclesiastés para hacer ese libro, que es un libro de historia acerca de una generación perdida. Y esa generación perdida fueron personas que vivieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien ha leído ese libro? Bueno, han leído a lo mejor El niño y la mar, es uno muy conocido, de Ernest Hemingway. Pero Ernest Hemingway fue ateo y al final se deprimió tanto y se suicidó porque decía, ¿qué vale la pena, no? Como la gente va a las guerras y van a pelear por su patria, ¿y qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que pasa? ¿Qué propósito tiene todo lo que hacemos? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Será que Salomón era un ateo? Porque la característica de esos filósofos existencialistas y de ateos como Ernest Hemingway, que escribió un libro basado en estos versículos de Eclesiastés, era que eran fatalistas, pesimistas. ¿Para qué vivimos? ¿Será que Salomón era igual? No. Pero Salomón escribió este libro haciendo la perspectiva y especificando que la perspectiva aquí en este capítulo lo pueden ver es debajo del sol. Quiere decir que si tú a la vida humana en esta tierra lo separas de la eternidad, si tú a la vida humana, a las vivencias y experiencias que tenemos en esta tierra, lo cortamos de la eternidad, decimos que ya no hay eternidad y no hay más allá, esa es la perspectiva que nos está poniendo Salomón, porque Eclesiastés te lleva de una perspectiva humana desde debajo del sol, pero te va llevando hasta una perspectiva de Dios. Pero si tú a la vida humana le quitas la eternidad, si tú a la vida humana dices, ya no hay nada después de la muerte, entonces, ¿de verdad? Como dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Al final te vas a morir, te vas a hacer polvo. Seas rico, seas pobre, seas guapo, seas feo, te hayas esforzado. ¿Qué? Es que dejé un legado. ¿Y qué? Pero ¿a ti en qué te beneficia que hayas dejado un legado? ¿A ti en qué te beneficia si no existes después? Entonces, todo el libro de Eclesiastés, que se los recomiendo que lo lean, nos va llevando hasta el final. Y vamos a los últimos capítulos, si te puedes ir al capítulo 11 de Eclesiastés, porque te va llevando este autor, ¿verdad? Si no hay vida después de la muerte, entonces, pues la verdad que sin propósito es vivir aquí. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque la gente que piensa en el hoy dice, pues aquí vivo, hay que disfrutar. Pero Salomón te va llevando hasta el punto en que te dice, tú puedes disfrutar de lo que hay en la tierra, pero lo que tú hagas aquí va a tener una repercusión en la eternidad. Es lo que te está diciendo. Diviértete, o sea, disfruta, porque Dios nos ha dado cosas aquí en la tierra de las que disfrutamos. Pero sabe, o sea, te está diciendo, ten en cuenta
que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todo lo que tú hagas en esta tierra va a haber una consecuencia eterna. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, por eso dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, todo, lo bueno y lo malo, todo, absolutamente todas nuestras acciones, hermanos, hermanas, todas nuestras acciones van a ser puestas en la balanza del juez justo, todas. Nos asustamos, a veces a mí me asusta que mi celular me dice 20 minutos para tu casa. ¿Cómo sabe que es mi casa? ¿Quién le dijo que es mi casa? Alguien me está siguiendo, decía alguien, un mundo nos vigila. 30 minutos para tu trabajo. Sacan estadísticas. ¿Cuál es la palabra más buscada en Google? No sé cuál sea, pero las he escuchado que sacan esas estadísticas. No recuerdo. ¿Sí? Quiere decir que lo que tú haces, alguien lo está viendo. Alguien está viendo todo lo que tú haces, pero a final de cuentas los que los ven siguen siendo hombres y mujeres. Pero Dios nos está viendo. Todo lo que hacemos en esta tierra va a ser un día juzgado. Y esa es la razón principal por la que hay muchos ateos. Vamos a Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y ha puesto, ¿qué dice? Eternidad en el corazón del hombre. Y ha puesto eternidad. Quiere decir que después de esta vida hay vida, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fíjate, si vas a Salmos, regrésate un poquito, ve a Salmo 14. Se me está yendo el tiempo de volada. El Salmo 14, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ahora, ¿cómo puedes entrelazar el versículo de Eclesiastés que vimos, Eclesiastés 3:11 y Salmo 14:1? ¿Qué tienen en común? ¿Qué palabra hay en común? ¿Qué palabra se repite en los dos versículos? Una palabra que está repetida en los dos. Corazón, muy bien, corazón. Entonces, el problema del ateo no es la mente. El problema del ateo es el corazón. Porque no dice la Biblia, dice el necio en su mente. Como no voy a poder llegar ahí, ¿tú te acuerdas cuando Jesús habló del rico y Lázaro? Y te acuerdas que en un momento el rico le pidió que si no podía ir, que si no podían cruzarse entre ellos, porque primero le pidió que estaba en tanto tormento que quería un poco de agua, ¿se acuerdan? Saliva, algo para refrescar. Pero como dijo, hay una cima que nos separa, entonces dijo, por favor que vaya Lázaro, ¿a quiénes? A mis hermanos, ¿verdad? Que les hable, que les dé el mensaje, porque estos tormentos son tremendísimos. ¿Y cuál fue la contestación? Que escuchara a los profetas, que escuchara lo que estaba escrito. Porque
aunque se levantara y viniera un muerto, aún así no iban a creer. Hay mucha gente que dice, sóyate a ver un milagro. A ver, demuéstrame un milagro, a ver que un muerto salga, que quiero ver algo. Algo que me diga que Dios está aquí. Yo no veo a Dios, dice el ateo, yo no veo a Dios. Hazme una demostración de que Dios existe. Hermano, aunque en ese momento Dios te concediera hacer una señal como la que Moisés hizo cuando iba a liberar al pueblo, aún así no creían. Moisés hizo demasiadas señales en Egipto y eso, en lugar de causar el arrepentimiento, endureció más el corazón del faraón. El problema del ateo no es que él sea más inteligente, porque él dice a su corazón. ¿Y por qué le dice a su corazón y no le dice a su mente? Porque la palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en el corazón. El ateo sabe, en su corazón sabe que es eterno. Y es una lucha. Él le quiere decir a su corazón, no hay Dios, por eso es necio. El necio es alguien que aunque ve una verdad que es evidente, quiere negarla. El problema del ateo no es intelectual, es espiritual. Porque no quiere darle cuentas a Dios. Hoy vivimos en un mundo secular. A lo mejor tú no has escuchado qué es el secularismo, pero vivimos en un mundo que tiene esa doctrina. Y a lo mejor muchos nunca han escuchado, pero estamos adoctrinados al secularismo. Secularismo significa el hoy. Viene de una palabra latín seculum, que es el mundo, pero no el mundo cósmico, sino el mundo de hoy, el hoy y ahora. Y a veces esa doctrina entra a nuestra mente, hermanos, como pueblo de Dios. Porque esa doctrina es, mañana te vas a morir, vive el hoy. La vida es muy corta, disfruta el hoy. Y a veces, fíjense, a veces, hermanos, esa doctrina, aunque tú no la confieses, la vives. Porque hoy el cristiano promedio a nivel mundial, estamos más preocupados por el hoy que por el mañana y la eternidad. Estamos dispuestos a sacrificar lo eterno por un placer actual. Por eso pasamos tanto tiempo sin orar, por eso nos levantamos tarde. Ay, no, pero yo me levanto a las 6 de la mañana, sí, pero si te levantas a las 6 y no oras, necesitamos levantarnos a las 5, 5:30. ¿Por qué? Porque somos una generación que lo único que queremos es satisfacer momentáneamente los deseos de nuestra carne. Vivimos en la carne. Somos una generación que no tenemos la mente en el cielo. ¿Cuánto hablamos del cielo? ¿Cuánto? Quizá ni nos interese llegar al cielo. Nos parezca algo aburrido estar en el cielo. Y entonces, hermanos, de repente no nos damos cuenta y somos cristianos, ¿sabes? Somos cristianos con la teología correcta, las palabras correctas, pero estamos adorando al becerro de oro. Porque así estaba el pueblo de Dios. Ellos, cuando estaban adorando al becerro de oro, decían las palabras correctas, decían Jehová, que nos ha sacado de Egipto. Pero quien estaba ahí no era Jehová. Y a veces nosotros no sabemos las palabras correctas, pero nuestra vida no está en Cristo. No está en Cristo. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Para mí es importante. Muchos no saben que son hedonistas. Ay, ¿qué es eso? Muchos son hedonistas. A lo mejor tú eres hedonista y no lo sabes. Ay, no, pero yo soy cristiano, evangélico, protestante, ¿verdad? De la primera iglesia de no sé dónde. El hedonista es aquella filosofía que busca magnificar o maximizar el placer y minimizar el dolor o el sufrimiento.
Y dime una cosa, ¿cierto o no? Esa es la cultura que hoy vivimos. No queremos sufrir nada ni padecer nada. Lo que a ese grado, hay mucha gente, y yo digo, yo tengo sobrepeso, la realidad, pero mucha gente ¿cuánta gente tiene tanto sobrepeso? Y no es una enfermedad ni la obesidad, sino es darle a mi cuerpo lo que quiero, aunque me haga daño. Y yo tengo esos problemas. ¿Ustedes? ¿Ustedes cómo están? Hedonismo. Buscamos un placer, pero el hedonista tiene un problema. Porque el hedonista es aquella persona que busca el éxito, ¿no? Tiene una idea de éxito y la busca y lucha. Y la persona que logra ese éxito, que logra finalmente todos sus propósitos, llega al punto en que alcanza todo lo que tiene y está súper feliz, súper contento, extasiado, satisfecho. Pero te quiero preguntar, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? ¿Y qué pasa después? Se aburren. Es a lo mejor lo que tú piensas del cielo, que vas a llegar allá y que por la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo por la eternidad allá? Qué aburrido. ¿Por qué? Porque aun cuando te vas de vacaciones, si tú dijeras, me saqué la lotería, imagínate que te saques la lotería. Hermanos, ¿cuántos quieren sacarse la lotería? Andan comprando, ¿verdad? Y no me dicen, para rascarle juntos. No se creen. Pero ¿cuánta gente quisiera sacarse la lotería? O como no participamos en la lotería, pensamos, imagínate que un tío de allá, de Tangamangapio, no sé cómo se llama esa ciudad, que no sabíamos, de repente diga, Sergio Isaac, estás en mi testamento. Y ya con lo que te dé, te olvidas de trabajar, ¿no? Ya es un dineral. Yo te aseguro que esa gente que dices, híjole, como hasta me acuerdo que hice una telenovela hace como 40 años, de Huicho Domínguez, o no sé cómo se llama, no sé si llamaba así, pero era un personaje muy famoso, a lo mejor se llama de otra forma, no me acuerdo. Y la gente ve esas películas, esas telenovelas como el sueño ideal, pero te voy a asegurar que si eso fuera real, la persona que se sacó esa lotería, esa persona se va a hastiar de esa vida. Se va a hastiar de esa vida. ¡Qué aburrido! Y por otro lado, el que no alcanza el éxito, el que no alcanza la vida que él quiere, se frustra. De tal manera que en esta vida no alcanzas la plenitud sin Dios. El hombre sin Dios no alcanza la plenitud. Y lamentablemente, hermanos, de verdad, el cielo para el creyente es algo irrelevante. Para ti, ¿qué tanto piensas en el cielo? ¿Qué tanto anhelas llegar al cielo? Ay, Dios mío, ya es bien tarde. Vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia acerca de qué hay después del más allá. Vamos a Eclesiastés otra vez. Porque la premisa del hedonista es, pues como no hay vida después de la muerte, pues vive el hoy, ¿no? Disfruta mientras puedas, porque luego quién sabe qué va a pasar. Vamos a Eclesiastés 9. Versículo del 2 al 6 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal
y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. También su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No nos va a dar tiempo de ir más allá. Vamos a ver si podemos continuar el próximo domingo. Muchos usan estos versículos para decir que cuando mueres, el alma entra en un estado de inconsciencia. Pero a eso no se refiere, porque no puedes usar este versículo. La Biblia no la puedes interpretar un versículo, tienes que interpretarla a la luz de toda la palabra de Dios. Y lo que está aquí, la perspectiva, vuelvo a repetir, si yo no entendiera la perspectiva de Eclesiastés capítulo 1, como lo expliqué al principio, yo entendería que lo escribió un ateo, porque dice, ¿qué propósito tiene vivir? Porque la perspectiva de estos versículos de Eclesiastés, y la clave es que son debajo, ¿de dónde? Del sol. Esa es la clave. Desde el punto de vista terrenal, abajo del sol. Hay un mismo suceso que le pasa a todos. Hay mucha gente que se jacta de ser tan importante, tan relevante, tan quién sabe qué, y van a ir al mismo pozo que el más pobre y el más detestable, si lo quieren decir, porque para Dios todos son iguales, pero para mucha gente, así ve a cierta gente, van a ir al mismo lugar, ¿sí? Todos vamos a ir al mismo lugar. Hay un acontecimiento que a todos nos pasa, seas bueno, seas limpio, no seas limpio, el que sacrifica, el que no sacrifica, todos vamos a morir. Pero dice aquí algo muy importante, también su amor y su odio y envidia fenecieron ya, o sea, ya no existen, ya se fueron. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Y aquí quiero comentar algo que yo me quedé impresionada. Que un hermano que yo lo considero pastor, aunque no es pastor, pero hay personas que tienen no sé, esa percepción a lo mejor, ¿no? Uno. Que es alguien que sirve a Dios con su pastor por muchísimos años y es una persona que es un amigo de la familia, que les digo, sirve con su pastor de cerca, con su pastor por años, por muchos años, 40, 50 años, no sé, muchos años. Ahora que mi papá falleció y es una persona que estimamos mucho y ha tenido ¿cómo se llama? La atención de estar al pendiente de nosotros y a veces le llama a mi mamá, le llama para preguntar cómo está y darle ánimos, palabra. Y entonces este hermano le dice a mi mamá algo así como, no, Vicky, Jorge ahí está contigo cuidándote. Jorge te está cuidando ahí con los ángeles. Imagínense ustedes. Me causó preocupación que vayamos a una congregación y ni siquiera entendamos que cuando una persona muere, no tiene parte. ¿Sí lo estás leyendo? No tiene parte de lo que se hace debajo del sol. No hay espíritus ambulantes cuidándote. Se oye bonito decirlo. Yo lo he escuchado decir de muchísima gente, me lo dicen a mí y la gente me lo dice, pero gente que no conoce a Dios. Pero escucharlo de alguien que sirve en una iglesia así me impresioné. Me impresioné. Se escucha muy bonito, hermano, pero a nosotros nos cuida Dios.
Nos cuida Dios. Vamos a ver Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una vez. O sea, la reencarnación no existe. No hay otro libro que te explique, porque de este tema podríamos tener varios domingos, y no nos acabamos todo lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay libro que explique lo que pasa cuando uno muere tan así como la palabra de Dios, tan claro, tan exacto. Una persona no muere, alguien que reencarna entonces tiene muchas vidas, muere muchas veces y reencarna en ciertas personas, ¿no? Creo que hasta que alcanzan algo que le llaman nirvana o no sé qué tanto. No. Vamos a Levítico 20. (20:27). Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El hombre o la mujer que evocare, ¿qué? Espíritus de muertos. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuántos artistas lo platican, no? Hasta contratan mediums. Hubo una película muy famosa que se llamó Ghost en los años 90, La sombra del amor, ¿no? Que había una medium que unía a dos personas que eran almas gemelas, pero uno había muerto. Y se encontraban. ¿Y qué famosa fue esa película? ¿Cuántas películas hay de personas que se enamoran de espíritus que ya murieron? Y lo ven tan bonito y tan romántico y cristianos viendo eso. ¿Cuántos de ustedes ven eso? Si tú ves una película y y ves en la redacción que es de eso, ¿por qué verías algo que es en contra de lo que Dios hizo? ¿Por qué? Porque tenemos ese adoctrinamiento del secularismo, el hoy y ahora. Preferimos sacrificar la eternidad por el placer momentáneo. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es grave. O gente que quiere jugar a la ouija o cosas así, pues buscando a ver que el tío, hay gente que se dedica a buscar tesoros y andan en espiritismo buscando que un tío o alguien les digan dónde quedó el tesoro, dónde está esto. Hermanos, Dios te libre. Y aún tenemos que tener mucho cuidado en ir al panteón. ¿A qué vamos al panteón? Perdóname que te diga, a lo mejor tú te vas a decir que te estás metiendo con mi vida, cada quien lo suyo. Yo nada más te digo, o sea, no sé qué te lleve al panteón, pero si lo que te lleva es hablar con tu ser querido, hermano, ten muchísimo cuidado. Ten mucho cuidado, porque ese es un pecado de pena de muerte. El ir a hablar con tu papá, tu mamá, tu abuelito, ya no están ahí. Ya no están ahí. Quiero hablar un poco acerca de qué es la muerte.
Yo creo que voy a hablar de eso y voy a terminar y voy a continuar, si me dan oportunidad, el próximo domingo con este tema, porque creo que todavía hay más que me gustaría compartir, pero el tiempo se apremia. Y no que no tengamos tiempo para Dios, pero de verdad, si Dios no nos toma, se nos hace cansado. La muerte para la gente lo ven como algo natural. No nos gusta, nos da miedo, ¿verdad? Humanamente o en general, a lo mejor ustedes no, ni a mí, pero en general la muerte es de temer, ¿no? Porque no sabemos, o mucha gente no sabe qué sigue, nosotros sí, pero la gente en general no sabe qué hay después de la muerte. Pero en general, cuando alguien muere, la gente dice, es la ley de la vida, ¿verdad? Es algo, pero para el cristiano, ¿qué es la muerte? Y es lo que yo quiero también llevarte hoy a que medites, ¿qué es la muerte para el cristiano? Vamos a Romanos 5. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No lo busques, lo puedes anotar. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare morirá. Aquí está diciendo algo, que el pecado entró a este mundo por un hombre. Y porque entró el pecado, ¿qué entró? La muerte. Lo que te quiero explicar es que si para el mundo normal, la gente que no conoce a Dios, la muerte es algo natural, para el cristiano la muerte es algo natural, sí, natural para el mundo caído. Pero la muerte no estaba en el plan original de Dios. ¿Sí lo puedes entender? La muerte es normal para la gente porque naces, creces y te mueres. Pero para los que conocemos a Dios, vimos que lo que introdujo el concepto de muerte a este mundo, ¿qué fue? El pecado. El pecado trajo la muerte, de tal forma que la muerte no es más que la sentencia. La sentencia, el castigo, la consecuencia divina impuesta por Dios al pecado, que para ti, para mí, es a veces cualquier cosa, pero para un Dios santo y perfecto es algo aborrecible. Vamos tantito a Génesis capítulo 2 para que lo veas y recuerdes cómo fue que entró el pecado y la muerte. Génesis capítulo 2. Versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les advirtió, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo Dios al hombre, porque el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Y cuando yo leí la historia, mi primer pregunta fue, ¿y por qué no se murió? Te pregunto a ti, ¿por qué no se murió? ¿Por qué? Porque hay dos muertes, ¿sí? Murió exactamente, murió espiritual, el espíritu murió. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es trino. Dios creó al hombre cuerpo, esto, ¿verdad? Alma
nuestras emociones y espíritu. Y el espíritu es el que está en comunión y conectado a Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, ese espíritu con el que podía tener esa comunión y esa comunicación y esa intimidad con Dios murió. Pero también entró la muerte física. Ahora, ¿por qué te pregunto? ¿Por qué no murió físicamente Adán y Eva en ese momento? ¿Por qué Dios no lo mató? Merecía la muerte. Cuando Dios no ejecuta su castigo inmediatamente, podemos ver dos cosas. Alguien dijo muy bien, porque Dios tiene un plan. Pero hay dos cosas que podemos poner ahí. Una es porque Él es misericordioso. Cuando la gente estaba construyendo esa torre de Babel, Dios pudo acabarlos, pero así, mira, antes. Pero les dejó llegar. ¿Por qué los dejó llegar hasta tan alto? Por misericordia. Para ver si se arrepintiesen. Hermano, te voy a decir una cosa. Escúchame bien. Hay mucha gente que se dice cristiana y vive en pecado. Y puedes pensar, no me pasa nada. Ya llevo un mes así, ya llevo 5 años así. Hermano, tarde o temprano te va a alcanzar la maldad, o si eres hijo, aparte, Dios te va a dar una, ¿verdad? Pero no creas que porque no te ha pasado nada, ya la hiciste. Dios es, ¿qué dije? Misericordioso. Y otra, Dios es soberano. Dios tiene el derecho de ejecutar su sentencia cuando a Él le plazca y cuando Él quiera. De tal manera que Dios sacó a Adán y a Eva de ese huerto. ¿Por qué lo sacó? Y tan así lo sacó que puso unos querubines con unas espadas que guardaban ese huerto para que no regresaran. ¿Por qué lo sacó? Porque en ese huerto también había un árbol, el árbol de la vida. Y Dios dijo, no vaya a ser que extiendas tu mano y tomes de ese fruto y vivas. Lo sacó por misericordia. Porque si el hombre en esa condición hubiese tomado del árbol de la vida, imagínate vivir permanentemente en esa condición caída. Fue un acto de misericordia. Fue un acto de misericordia. Lo sacó. Dios es soberano y Él decidió cuándo iba a morir Adán, Eva y todos nosotros. En Estados Unidos es un país en el que está permitida la pena de muerte. ¿Saben cómo le llaman en Estados Unidos a los lugares o las celdas donde están los que están sentenciados a muerte? En inglés le dicen the death row. Y en español lo podemos traducir como el corredor de la muerte. Cuando te dicen fulano de tal está en el corredor de la muerte, sabes que esa persona está en espera de su ejecución. Y hay unos que han pasado 10 o 20 años o más en el corredor de la muerte, en espera del día que les inyecten o no sé qué otras formas haya de que los ejecuten. Hace muchos años era una silla eléctrica, que era algo tremendo, era una muerte tremenda. Yo te quiero decir, ¿sabes? Que todos los que hemos nacido en esta tierra estamos en el corredor de la muerte. Sobre cada nuevo bebé que nace hay una sentencia de muerte.
Porque lo que tenemos seguro es que vamos a morir. Y esa muerte, ¿qué es para el cristiano? Esa muerte para el cristiano es la sentencia por nuestro pecado. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Todo ser humano está en ese corredor de la muerte. Va a morir. Y lo peor no es la muerte, sino lo que sigue a esa muerte y de lo cual nos libró el Señor. Pero ¿qué es para el Hijo de Dios? Vamos a Filipenses 1. ...19... Yo creo que ahí lo voy a dejar en este versículo. Dice, porque sé que por vuestra... Sí les dije, ¿verdad? Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí vemos a Pablo que tenía un dilema. ¿Saben lo que es un dilema? ¿Qué escojo, verdad? Qué difícil. Quedarme o irme. Porque les voy a decir, aunque hablamos del cielo y de estar con Dios, seguimos bien aferrados a esta tierra. Para el cristiano verdadero, la muerte ya no es la sentencia de nuestro pecado, como para el incrédulo. Para el cristiano la muerte es como la transición o la puerta para finalmente entrar a nuestro hogar celestial con el Señor. Para el cristiano es el cumplimiento de las promesas de Dios, que lo incorruptible y lo mortal se ha de vestir de inmortalidad. Donde ya no estaremos atrapados en un cuerpo de muerte, sino seremos perfeccionados y totalmente transformados a la imagen misma de Cristo, y vamos a dejar de sufrir, vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de tener luchas con nuestra carne como las que tenemos, vamos a entrar al gozo eterno de Dios, y yo te voy a decir, no te vas a aburrir. ¿Sabes cuál es el narcótico más grande en el mundo? ¿Sabes cuál es la droga más grande del mundo hoy día? ¿Estás pensando en la cocaína o en las nuevas que no sé ni cómo se llaman? No. ¿Sabes cuál es? Y piensa lo que te voy a decir. Es el entretenimiento. Es el entretenimiento. No ha habido una generación con mayor entretenimiento. Bueno, plazas comerciales, show de luces, espectáculos, juegos, videojuegos, películas, celulares. Y es la generación más aburrida. Está aburrida. Y a lo mejor piensas que el cielo es igual. Hermano, imagínate cómo va a ser el cielo, que en la eternidad
no vas a saber ni qué es aburrimiento, vas a estar con el Señor para siempre y no tienes idea de lo que es. Yo te voy a decir una cosa, si tú has tenido una experiencia con Dios, algo que anhelamos es su presencia. Sentir su presencia. Hoy su presencia, fíjate, hoy una realidad de nuestra vida, fíjate lo que te voy a decir, es más una ausencia de Dios que la presencia. Pero Dios vive en nuestros corazones, sí. Pero el sentimiento, el sentir, es más ausencia que presencia. Hasta la persona más consagrada de Dios, más que busca a Dios, solamente son breves momentos, ¿sí o no, hermano? En donde siente su presencia. Nosotros no estamos reunidos aquí porque sentimos. El éxito de esta reunión no es porque digas, hoy sí sentí a Dios. Dios está aquí aunque no lo sintamos porque Él ha prometido estar. Pero esos momentos donde, ay, Señor, te toca y no te quieres parar. Y estás ahí y de repente se pasa. Ay, ya se fue. Quisieras más. Nada más te toca tantito Dios y ya estás así chillando. Ahora imagínate, cuando entres, va a ser la presencia permanente de Dios en tu vida. Como nunca lo has experimentado, porque dice la Biblia que lo vas a ver como Él es. Y pensando en esto, Pablo decía, quiero ir con mi Dios, pero también tengo preocupación por ustedes. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjense, si puedes leer, a ver en qué parte dice que ir con Él es muchísimo mejor. Ayúdame. 21. Gracias. Pero cuando dice que 23, ok, gracias. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, tanto de irme como de quedarme, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Hermano, ¿tienes tú ese deseo? Verdaderamente, o sea, no me contestes. Esta pregunta te la hago para que tú medites. A ver, Sofía, si tú te dijes a ti misma, no, es como hablarte a ti misma. Sofía, háblate a ti misma. Carla, Jorge, Mayela. Pregúntense ustedes mismos. ¿Tenemos ese deseo? ¿Tenemos el deseo de estar con Cristo? Porque me ha tocado gente que dice, yo sé que ya viene el Señor, pero yo sí quiero casarme. ¿Qué piensan ustedes? Quiero viajar por el mundo. ¿Qué piensan ustedes? Señor, espérate tantito. Déjame acabar la carrera. Y Pablo tenía un deseo de estar con el Señor, pero también tenía una carga por una responsabilidad de poder seguir ministrando a las ovejas y a las personas que Dios le puso ahí. Y dice el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y quiero nada más terminar ahí. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben? Podemos recitar este versículo muchas veces. Yo les puedo preguntar a ustedes, para ustedes el vivir ¿qué es? ¿Y qué me van a contestar? Cristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque si tú ves la vida de Pablo, hermano, estudia tantito la vida de Pablo, era un hombre que se puso en muchísimos riesgos y peligros de su vida, ¿cierto o no? En muchísimos. ¿Por qué? Por Cristo, por predicar el mensaje de Cristo. Nosotros no queremos hacer ningún sacrificio. Alguna vez leí una historia de un chavo que le escribía una carta a su novia
Y le decía, mi amor, te amo. Bueno, no soy buena para esas cosas, así que no les va a sonar romántico, pero ustedes pueden echarle imaginación, ¿sí? Mi amor, te amo, yo por ti daría la vida, yo por ti, si tuviera que rescatarte, yo sería capaz de recorrer montañas y abismos, ir al otro lado del mundo por estar contigo. Y bueno, la carta así, ¿no? Así de esas veces que la lágrima se te sale de la emoción. Y luego al final, en la postdata, decía, pero estas semanas no voy a poder ir a verte, porque hace mucho frío y el pronóstico del clima es que va a estar nevando. ¿Cómo se parece eso a veces a nuestro amor por Dios? Le podemos cantar cosas tan bonitas a Dios, pero a la hora de la realidad. Había un rey que se llamó Ezequías, perdón que me tarde. Ese rey Ezequías le dijo Dios a Ezequías, arregla tus cosas porque te voy a recoger. Te vas a morir, te vas a venir conmigo, Ezequías. Y Ezequías le pidió a Dios tiempo. Y Dios escuchó su oración y le dio, ¿cuántos años? 15 años. Y pusiéramos, esa es otra predicación, cómo usó esos 15 años. Yo te quiero preguntar, si Dios hoy te dijera, te vas a ir conmigo. Si hoy te encontraran un cáncer terminal y te quedan semanas de vida, te aseguro que mandarías al chat de Pacto de Gracia, hermanos, oren por mí. Me diagnosticaron cáncer. Y los que oran van a doblar su rodilla y van a empezar a orar por ti. Y tú vas a conservar la esperanza de que te digan, eres sano de cáncer, ¿verdad? Vas a conservar esa esperanza. Y ahora te quiero preguntar, ¿y para qué? Si hoy te dijeran que te vas a morir y pidieras oración para que Dios te sanara, quiero preguntarte, ¿y para qué quisieras seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Qué te arraiga esta tierra? ¿Quieres estar más tiempo con tu familia? ¿Eso es? ¿Quieres disfrutar más de las cosas del mundo, de tu trabajo, a lo mejor viajar? ¿Qué te arraiga? Porque el único deseo que arraigaba a Pablo en esta tierra era vivir para Cristo. Hermano, yo no sé cuánto tiempo nos quede a ti y a mí, pero estamos contra el reloj. Y hay un tribunal al que vamos a ser puestos. ¿Qué cuentas vamos a dar? Para ti, verdaderamente, hermano, ¿qué significa el vivir? Porque para quien el vivir no sea Cristo, escúchame bien, para la persona que su vivir no sea Cristo, dudo mucho que su morir sea ganancia. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, ¿cómo te necesitamos, Padre? Que cada palabra que oigamos no nos haga más duros de corazón, Señor, sino que tu palabra entre y nos rompa, Señor, como esa vasija que está en el libro de Jeremías. Esa vasija, Señor, en esa parábola, tú hablabas de una vasija de barro que tú rompías, pero era una vasija que era maleable y tú volvías a formar. Pero tú hablabas de otra vasija que ya era cocida, que ya estaba dura, y cuando se rompía esa vasija, ya no servía más para nada porque estaba endurecida y se hacía pedazos, Señor. Cada que tu palabra es puesta en nuestro corazón, Señor, tenemos que pensar qué vasija somos. Somos como esa vasija que tú rompes,
pero nos rompes para volvernos a hacer, Señor, de acuerdo a tu imagen y semejanza. No queremos ser esas vasijas duras, Señor, que escuchamos tu palabra, Señor, y nos endurecemos y nos rompemos, pero no hay nada más, Señor. Padre Celestial, que nos podamos meditar esta semana, Señor. ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Qué significa cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo? Que podamos llevarnos esta pregunta en el corazón, Señor, y ministrarnos tú, porque el que nos ministra no es una persona, sino es tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo está 24/7 ministrando, pero solamente al que tiene oídos. Por eso tu palabra dice, el que tiene oídos, oiga. Y a veces no tenemos nuestros oídos listos para oír lo que tú quieres seguirnos hablando, Padre. Ministranos esta semana, ministra a estas ovejitas y ministrame a mí, porque aquí todos te necesitamos, Señor, de una forma muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, hermanos. A las 7 hay oración. Quien desee venir.